Muchas gracias, doctor Juan José. Muchas gracias a todas las autoridades, muchas gracias a todo el auditorio, pero sobre todo muchas gracias a los pacientes que van a venir valientemente a contar su testimonio. A la 1 estarán, va a ser una lluvia de ideas, una mesa redonda con todo el auditorio. Y un agradecimiento muy especial a todos los que formamos todo este centro, todo el equipo. El tema que a mí me confiere es el siguiente, es el stroke en condiciones ideales. Este es un producto de un trabajo de muchos años que se ha ido madurando. Este básicamente es como nosotros trabajamos nuestro centro, un centro de alta tecnología en ambos hospitales Puerta de Hierro, donde podemos hacer absolutamente todo lo que es derivado de la enfermedad cerebrovascular ictus de forma inmediata. Hemos evolucionado, hemos progresado y estamos hoy por hoy a la vanguardia de cualquier institución de México, del mundo. Tenemos los protocolos y tenemos sobre todo las ganas de seguir haciendo las cosas. Este es nuestro equipo, cómo acomodamos a un paciente, la acomodo en un paciente de forma a la hora de estar atendiendo a un paciente con un stroke, como nuestra sala. Es una sala híbrida que tiene una mesa flotante, un arco dinámico y podemos hacer sin número de procedimientos. Ahorita hablarán de todo lo que se puede hacer. Y este es el equipo, un equipo que, repito, se ha conformado de forma progresiva y sin duda para mí es lo más importante. Este es un trabajo de muchos años en solitario y que se han ido sumando muchas voluntades, se han ido sumando gente importantísima, gente sumamente especializada, profesional, que ha hecho más grande esto, que ha madurado más la idea, pero sobre todo que al no hacerlo único y hacerlo de muchas personas y de gente muy capacitada, podemos atender esta enfermedad 365 días del año, 24 horas al día sin ningún problema, a la hora que sea, en el centro que sea, ya sea sur, ya sea norte, con toda la tecnología disponible. No tengo ningún conflicto de interés y esta diapositiva me gusta mucho, es de mi maestro donde yo me entrené en Argentina, uno de los líderes de Latinoamérica en enfermedad vascular cerebral. Y él me regaló esta diapositiva porque desde los tiempos de Hipócrates ya se sabía que el manejo óptimo del stroke isquémico es crucial para la discapacidad y la muerte del paciente. Vuelvo a ser enfático, ya lo mencionó el jefe de urgencias del centro, doctor Manuel, cómo los síntomas, es muy importante, lo más importante para mí, si la gente se queda con eso, para mí es suficiente, saber que si una persona, un sujeto cambia drásticamente su entorno de estar bien y súbitamente en segundos, minutos, la cara se va para un lado, deja de mover una parte de su cuerpo, no puede hablar, ese paciente o un dolor de cabeza intenso, ese paciente tiene un infarto cerebral, se está infartando. Y no tenemos nosotros la concepción, a pesar de que de aquí de este auditorio que tenemos, 1 de 4 personas va a tener un stroke en algún momento, en menor o mayor medida, y va a causar una discapacidad en menor o en mayor medida. Entonces, eso es muy importante que se reconozcan esos síntomas. El stroke no solo es isquémico, también es hemorrágico, el doctor Juan José Ramírez nos lo va a explicar bien, y más o menos en cuestión de estadísticas, fíjense nada más como cada 40 segundos una persona sufre de stroke. El costo aproximadamente 58 billones en tratar este padecimiento y una persona muere cada 23 segundos. Aproximadamente de 150 a 170 personas por 100,000 habitantes. Eso quiere decir que en una población como la nuestra de 6 a 7 millones hay alrededor de 7,000 a 6,000 hasta 8,000 personas que van en un año con infarto cerebral. Entonces, imagínense las estadísticas. En México, bueno, pues en México es lo que yo les mencioné. Y fíjense, este es un trabajo hecho por neurólogos mexicanos
y cómo nada más las unidades del ictus se atiende prácticamente el 1%. O sea, el 1% es atendido de esta terrible enfermedad. Estas son, no voy a ahondar mucho en eso, nada más para que conozcan las clasificaciones de dónde puede venir. Puede ser del corazón, puede ser de las arterias, de los grandes vasos o fuentes indeterminadas. Y la fisiopatología, someramente nada más, saber que si hay una oclusión por un trombo en la arteria, tenemos un tejido que es altamente recuperable y un tejido que va a morir. Y el objetivo de todo esto es el tejido recuperable. Porque si nosotros esto lo tasáramos en números, ¿sí? Fíjense nada más cómo una hora de oclusión de un vaso llega a ser hasta 3.6 años de envejecimiento. 10 horas se lleva hasta 7.140 fibras mielinizadas y lleva hasta 36 años de envejecimiento. Entonces imagínense la preponderancia de actuar a tiempo y de detectarlo. No hay ningún procedimiento con mayor poder que la trombectomía mecánica. Inclusive hasta en antibióticos para sepsis en pacientes con números a tratar, la trombectomía es el procedimiento de mayor poder. Y estamos en ventanas fisiológicas, en ventanas de perfusión, en ventanas de colateralidad. Ya no es solo suficiente el tiempo. El tiempo es importante, pero no es determinante. Es determinante la reserva funcional colateral, es decir, cuántas arterias tiene que llegan de otro lado cuando se ocluye la arteria principal para poder amortiguar ese golpe. Y eso es lo que nos ha dado todo este avance. ¿Por qué? Porque hemos visto que antes se tenía una ventana de 3 horas, 4 horas, después 16 horas, después no ventana de tiempo. Y nosotros los endovasculares hemos sido muy duramente criticados y con un pie en el cuello en muchos años, hasta que llegaron los 5 fantásticos, que son 5 artículos que demostraron al mundo que el poder de la trombectomía, que si se hace a tiempo y en manos especializadas, los pacientes pueden tener otro pronóstico. Y bueno, cómo se iniciaron toda la revolución en el tratamiento del ataque cerebral del ictus con las unidades de ACV y a la actualidad unidades con trombectomía, con salas híbridas y con todo. Ha sido una revolución en Estados Unidos tan importante esta enfermedad, porque en Estados Unidos lo que les interesa es el dinero, y cuando una enfermedad tiene dinero, tiene una catástrofe, ahí les interesa mucho. Entonces, prácticamente se ha llegado a formar especialistas, neurólogos clínicos, a hacer nada más stroke. ¿Para qué? Por el número creciente de padecimientos. Y básicamente pues yo lo pongo así, ¿no? O sea, estamos muy tranquilos y al siguiente día no podemos con nosotros. Estos son los 5 fantásticos, no voy a ahondar mucho en eso, son 5 artículos que han llegado con una fuerza estadística y con un poder, donde le ha dado su lugar a lo que es la trombectomía mecánica. También el saber endovascularmente. Esto no es para cualquiera, esto es para gente perfectamente entrenada, que sepa de criterios y que sepa perfectamente meter la mano en una arteria sin complicaciones. No se vale hoy por hoy decir, no, es que lo metimos y se rompió o se cerró la carótida. No, o sea, la trombectomía está bien estandarizada y los resultados están bien estandarizados. Y nosotros como centro responsable, la formación de la gente que estamos aquí y los resultados se tienen que avalar con los pacientes. Entonces, no es nada más, es un procedimiento altamente especializado y la persona que lo haga tiene que saber perfectamente lo que está haciendo desde seleccionar al paciente. Entonces, como los pacientes que a medida que tú tienes mayor reperfusión, obviamente el paciente va a tener mejor pronóstico funcional. La trombectomía versus el manejo clínico, es un hecho que la trombectomía es poderosa, aún con el manejo clínico, con la trombolisis intravenosa. Los números no es una pelea,
es una conjunción de ambas voluntades, pero la trombectomía mecánica cada vez tiene más adeptos. ¿Por qué? Porque es muy práctico. Si tú está ocluido un tubo y le quitas esa basura que está ahí y reperfundes, pues claro que al paciente le va a ir mejor, eso no hay duda. Los pacientes que vienen con oclusiones proximales, con grandes déficits, siempre se van a beneficiar más con una trombectomía mecánica. Efectos ya más técnicos de la primera pasada. La primera pasada es que tanto tú reperfundes una vez que pasas tu esteno, haces el procedimiento. Obviamente la primera va a ser la mejor. Si haces una, va a tener mucho más impacto en la sobrevida, en la mortalidad, que haces 3 o haces 4, y eso también tiene que ver con la experiencia. Más o menos números de diferentes arterias que nosotros se tratan en el centro, y esto es más o menos una estadística nada más hasta antes de la pandemia, no la hemos actualizado. Actualmente hacemos alrededor de 10 stroke por mes, los diferentes rankings, y esto es bien dramático, las unidades de stroke. Eso cambió dramáticamente todo. Una unidad de stroke especializada. El transporte también es muy importante, porque desde el paciente, desde que inician los síntomas hasta que llega al hospital, es muy importante la saturación, la oxigenación, que venga en una homeostasis, en un equilibrio. Y próximamente, ¿por qué no? Hay que soñar las unidades móviles de stroke, ambulancias que tienen tomógrafos integrados. Las primeras se fue en Argentina, en ENERI, con mi profesor, la segunda en Brasil, y por qué no pensar tenerla en México, una unidad en Guadalajara que tenga un tomógrafo integrado, que pueda mandar por nodos imágenes al centro especializado para tomar una decisión, que se pueda trombolizar ahí mismo. Eso va a ser la gran diferencia. Y más o menos esto es un modelo de atención que no voy a andar mucho en eso. Estamos de manteles largos. Está el presidente de la Sociedad de Enfermedad Vascular Cerebral, el doctor Juan Calleja, y seguramente nos va a hablar eso. Y eso no habla más que del hospital de referencia, el protocolo que nosotros tenemos, el paciente que es isquémico, cómo lo tratamos, el paciente que es hemorrágico. El paciente que es hemorrágico claramente pasa a lo que es neurocirugía, una visión neuroquirúrgica. El paciente que es isquémico, como si el paciente viene con una oclusión, con un NIH mayor de 6, se inicia toda esa cascada que el doctor Manuel y el doctor Sergio expusieron anteriormente. Es un paciente susceptible a tratamiento. ¿Cuáles son los estudios que hacemos en el ABC menor? Todos los pacientes que tienen sospecha, isquemia transitoria o ABC menor, tienen que estar internados 48, 72 horas, hacer protocolización con todos los estudios, Holter, estudios cardiológicos. ¿Por qué? Porque es la antesala de un infarto mayor hasta un 20-30%, que eso sí va a causar discapacidad. Pues los tiempos a los que prácticamente a nivel internacional quisiéramos tener. Nuestros tiempos son buenos porque es un sector privado, porque tenemos un chat fluido, porque tenemos especialistas con toda la disposición 24/7. Sin embargo, hay que mejorar, estamos mejorando en eso. Aquí hay gente muy experta en agilizar todos estos centros, que nos hemos acercado a ellos. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tener estándares internacionales que nos marquen la pauta. Esto prácticamente es las diferentes oclusiones que se hacen desde el punto de vista endovascular. Pacientes que tienen oclusiones en tándem, donde se ocluye la carótida, la cerebral media, pacientes de trombo en T, pacientes en M1 única o pacientes más distales. Y todo eso el endovascular tiene que estar preparado para poder resolverlo. Se habla mucho hoy por hoy de casos distales, muy controvertido con la trombolisis intravenosa, por qué el endovascular tiene que ir tan distal, el riesgo que hay de ir tan distal. No voy a andar mucho en eso, Juan va a hablar seguramente de esta parte. Sin embargo, el paciente que funcionalmente tiene un déficit y el paciente tiene un trombo distal, hoy por hoy se sabe que las oclusiones distales también tienen muy buena reperfusión y tienen muy buen pronóstico. A mí me encanta cuando salió este artículo, y esto no todos lo pueden hacer. Ojo, no todos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque se necesita tecnología.
Se necesita un aparato que cuando tú metas directamente al hospital, este es el modelo de Mark Ribot, una de las personas que más sabe de stroke, de ictus en el mundo, en el grupo de Barcelona, el famoso Direct Transfer Angio Suite. O sea, el paciente sin tocar urgencias prácticamente con un déficit mayor, se pasa directamente a sala de hemodinamia. En sala de hemodinamia, ¿qué pasó? No se ve. Lo cambiaron allá. En sala de hemodinamia entra directo el paciente. Se tiene que tener una tecnología para poder hacer una tomografía transoperatoria antes de iniciar. Si el paciente no tiene hemorragia, indirectamente se puede actuar de inmediato sin perder absolutamente ningún tiempo. Porque aquí es bien simple. Entre más rápido saques el coágulo, como le hagas, el paciente le va a ir mejor. Ese es el mensaje. Que el paciente se entere de sus síntomas. Que la población sepa lo que está pasando y que no pierda el tiempo yendo porque hay un estudio importante que hizo el doctor Ruiz Sandoval, que es un neurólogo vascular, fue expresidente de la Sociedad de Enfermedad Vascular Cerebral, de la asociación, donde él demostró que el paciente tenía un síntoma y el paciente no llegaba al hospital que tenía que ser atendido porque le hablaba a su médico de primer contacto y el médico le decía que eran nervios, que se esperara, inclusive llegaba al servicio de urgencias, no lo sabían categorizar y el paciente se les infartaba ahí. Entonces, esa ventana es la que tenemos que cambiar. Esto es, el stroke así empezamos, puedo decir que así empezamos. Puedo decir que ahorita es una vaquilla, no es un toro, pero así es el stroke. Hay que prepararnos, hay que concientizar a la gente lo que estamos haciendo. Eso es lo que va a cambiar realmente drásticamente la enfermedad. El concientizar a la población de esta terrible enfermedad. Tenemos estudios también que hemos publicado en cursos, en congresos, ¿sí? Que también es importante eso, dar a conocer de alguna manera resultados. Y fíjense qué curioso, apenas se presentó en el Stroke, World Stroke, este estudio de Mr. Clean Late, en el cual habla de la perfusión, que hay pacientes que se pueden beneficiar de 16 a 24 horas, y nosotros lo presentamos en el 2017, un caso completamente de perfusión tardía, nosotros lo revascularizamos y hoy por hoy ya se está aceptando que el stroke no tiene ventana y que también depende mucho de la colateralidad. ¿Qué hemos hecho mal? Porque no todo hemos hecho bien, o sea, nos falta muchísimo, todavía nos falta cristalizar los centros, que realmente seamos referencia, que la gente nos busque, porque ahí es donde es el mejor nivel de atención, y eso solo se logra con voluntades, con crecimiento, ¿sí? Y con disciplina. Hemos hecho cosas mal, nos hemos sentido un Messi y en realidad no lo somos. Y eso hay que tener esa humildad para reconocerla e ir mejorando. También hemos tenido el gabinete ideal. O sea, hemos querido en los inicios ser el endovascular, ser el neurólogo, ser el radiólogo, ser el camillero, y eso no sirve. Cada quien tiene que tener una función específica, pero sobre todo saber que cada función específica es importantísima. Porque si el camillero no detecta que el paciente viene con stroke y no nos lo sube a tiempo, de nada sirve que sea un endovascular altamente entrenado, porque el tiempo es cerebro y obviamente va a retardar el tratamiento. Hemos hecho esto también. El stroke y la trombectomía no se puede hacer así. Tienes un procedimiento serio, altamente especializado, y se tiene que tener el material adecuado para tener buenos resultados. También hay cosas que no están en nuestras manos, como esto. Hay mismas edades, pero diferentes hábitos. La población hay que educarla. La diabetes, la hipertensión, la cultura, la culturización, es muy importante también reconocer. Estamos en una era fabulosa.
Estamos en una era de reperfusión. Para nosotros los endovasculares por fin tenemos el lugar que deberíamos de tener hace muchos años. Y esto apenas empieza. Y también esto, el endovascular que realmente haga esto tiene que saber tratar absolutamente todo. Todo. Porque tiene que saber resolver las complicaciones. No solo tiene que hacer stroke, tiene que hacer disecciones, tiene que hacer en pacientes jóvenes, tiene que hacer trombectomías, tiene que hacer aneurismas, diversores, onyx, todo. Pero también tiene que ser analítico. Estos son nuestros centros, hospitales Puerta de Hierro, comparados con Bethesda, UCLA, Massachusetts. Y vean aquí, nosotros somos muy agresivos, sumamente agresivos. Siempre hemos creído en la agresividad de la enfermedad. Y yo le digo a la familia, ahorita nuestra meta, como ustedes están viendo, esta es una enfermedad cara, pero es más cara no atenderse a tiempo y no hacerse nada. El compromiso que estamos teniendo ahorita con las autoridades, con los directivos que han permeado mucho este programa, es que el stroke esté tasado. Que esté tasado, que la gente sepa cuánto cuesta un stroke las primeras 24 horas, en todos los sentidos. Porque creo que eso es lo que nos va a dar la gran diferencia, la voluntad de las empresas, de los dispositivos, las instituciones y nosotros los operadores. Y bueno, estos son los diferentes procedimientos que se pueden hacer dependiendo del tiempo. Ya hablaron mucho de eso, no voy a ahondar. El camino es difícil, es sinuoso, no es fácil, pero tenemos un buen vehículo, pero sobre todo tenemos un buen equipo, que eso es lo más importante. Siempre hay que tener, nosotros ya entrando más en materia de lo endovascular, siempre tenemos una estrategia y no cambiamos el plan, porque si cambiamos el plan nos podemos equivocar. Y esta es la estrategia que nos da muchos resultados y por eso nosotros no nos gusta cambiar la estrategia. Estas son las diferentes técnicas de reperfusión que hay: trombectomía endovascular, tromboaspiración, disrupción, fibrinolisis. Definitivamente lo que más hacemos es trombectomía y tromboaspiración. Y más o menos es aquí de forma esquemática, una oclusión proximal con un balón proximal, podemos hacer eso, podemos hacer retriever directo, podemos hacer tromboaspiración desde el catéter proximal distal. Lo importante es esto: quitar el coágulo. Este es un retriever, es un stent como una red pescadora que jala el trombo y lo reperfunde. Voy a enseñar más o menos unos casos, siempre que me gusta ir en niveles. El primer nivel para mí es la carótida. Si no sabes manejar la carótida y poner un simple stent en la carótida para evitar un stroke y de esto tú haces una complicación, un procedimiento complejo, pues entonces no puedes subir al siguiente nivel. Me voy a ir rápido por tiempo. Esta es una carótida revascularizada, como se ve perfectamente arterial. Esta es una carótida más crítica y también perfectamente revascularizada. Casos en donde otras especialidades se meten a la carótida, porque la carótida es un procedimiento muy prostituido, lo pueden hacer muchos especialistas, creen que lo saben hacer, pues si no se puede resolver la complicación, no se pueden meter. Y bueno, casos donde ha tocado sacar a otros grupos, y aquí completamente una carótida revascularizada. No voy a andar muchas en tecnicismos. Oclusiones más críticas donde tienes que colocar un stent y por un lado, ya que el otro lado es crítico, semioclusivo, y hay que hacer un bypass, que Juan José, nuestro neurocirujano híbrido, hablará de eso. Y segundo caso, trombectomía simples, un nivel más mecánico, trombectomía de M1, ¿sí? O oclusiones proximales, donde el paciente llega con un gran déficit, una oclusión proximal en tiempo, completamente revascularizados. Otro caso un poquito más distal, ¿sí? Casos en donde presentaron prácticamente el síntoma durante procedimientos. Esta es otra trombectomía simple. No sé por qué puse tantas. Casos en nivel 3, casos distales en áreas elocuentes, que si bien es una oclusión muy pequeña, pero están en áreas de lenguaje o en áreas de movimiento central.
Y me estoy regresando. Y así podemos seguir mencionando. Quiero llegar a otros casos, mismos casos. Casos en donde tenemos que cambiar el abordaje por un abordaje radial para hacer trombectomía, porque acuérdense, el objetivo es sacar el coágulo como sea. En pacientes que no se puede hacer punción femoral por endoprótesis o que no se pudo puncionar, casos en donde hay obstrucciones en tándem, carótidas, proximales. También son casos donde tienes que ser ágil con el movimiento, con las decisiones, poner stent proximales posteriormente tardíos. Casos más severos en donde hay que reconstruir prácticamente toda la carótida, el paciente no tiene carótida y al final del procedimiento hay que hacerle una reconstrucción completa. Otro caso, prácticamente reconstruida toda la carótida. Casos en donde durante procedimientos cardiológicos suceden, al hacer procedimientos cardiológicos, fíjense este paciente muy interesante, cómo tiene un émbolo, un coágulo aquí en la arteria y a la hora de hacer el cateterismo hay una oclusión en el paciente. Es importante también el team con otras especialidades, es por eso que es multidisciplinario. Casos donde hay oclusión por transoperatoria, procedimientos cardiológicos, donde hay que hacer rescates vasculares. Este es uno de los primeros casos con los que empezamos, hace 10 años. Y vean cómo desde hace 10 años nosotros ya hacíamos trombectomías, ¿sí? Otros casos ya, otro nivel de más expertise, casos de circulación posterior, arteria basilar completamente ocluidas. Y estos fueron, fíjense el poder de la trombectomía. Este es un dispositivo que yo me traje de donde me entrené, de primera generación, que fue criticado. Sin embargo, ¿cómo el poder mecánico hace esto? Circulación posterior. Y obviamente no todo es miel sobre hojuelas, se puede fallar, puede haber desfragmentación y tener infartos distales, pero eso a una oclusión proximal de toda la basilar, pues eso es incompatible con la vida. Otros casos, ¿no?, donde hay que rehacer completamente toda la circulación posterior, casos más distales en pacientes muy jóvenes con oclusiones muy selectivas de segmentos de cerebral posterior muy distales, donde la revascularización es muy compleja porque si rompes ahí puedes tener una hemorragia y el paciente puede quedar ahí en sala de operaciones. Y casos, voy a detenerme en este caso, una niña de 24 años con un NIH de 5 con una paresia progresiva. Este caso me gusta porque es una paciente que no supieron identificar el síntoma en un hospital. La paciente tenía una paresia mínima del brazo, pensaron que era una actuación, dieron esta tomografía como normal. Posteriormente llegó a otro hospital, vieron que tenía un infarto pequeño, dijeron ya es un infarto pequeño, ya pasó, ya no hay que hacer nada. Voy a irme más rápido. Como desde el inicio ya se ve ocluida la carótida, eso quería decir que la colateralidad se estaba cansando, eso es del 2017. Y nosotros eso, pues a nuestro modo, el modo del endovascular a veces es más hacedor, más práctico que científico. A lo mejor esto en ese año me hubieran crucificado, me hubieran demandado si yo hubiera hecho ese caso. Sin embargo, era una niña de 19 años que se estaba infartando progresivamente, empezaba ya con una hemiparesia severa del hemicuerpo. Logramos hacer, en base a todo esto, decidimos meterla, no tenía otra opción. Y miren aquí, cómo tiene prácticamente ausencia de toda la cerebral media, de todo el territorio izquierdo, una paciente que iba a quedar hemipléjica, afásica para el resto de su vida. Nosotros decidimos reperfundirla, no voy a andar mucho las técnicas, hicimos trombectomía, aquí tenemos todas las técnicas que hay endovasculares, todas, trombectomía, tromboaspiración, retriever, trombolisis, fragmentación con intraarterial con RTPA, que no se habla mucho de eso, pero a mí me gusta mucho en pacientes con desfragmentación distal, hasta lograr un resultado. Vean el preoperatorio en una paciente de 19 años que iba a quedar hemipléjica, fásica, a las 16 horas de revascularización y completamente la paciente se entró. Esto lo publicamos en el 2007, lo llevamos a un congreso y apenas en el World Stroke en Singapur se presentó ya de forma
Mr. Clean Late, que es los pacientes que se puede realizar perfusión de forma tardía, ¿sí? Las tasas de regeneración. Este es el estado del arte propiamente dicho, el vasoespasmo en pacientes con aneurisma, donde prácticamente está cerrada la carótida y donde tú tienes poco margen, pero bueno, hay que entrar porque el paciente es la única forma de que pueda tener otro pronóstico, ¿sí? Y ya para finalizar, otro tema muy controvertido que nos gusta mucho a nosotros es la estenosis intracraneal. ¿Por qué? Porque pacientes los vemos muchísimos, hay muchísimo paciente de esto y es una enfermedad no definida. Pacientes que presentan síntomas prodrómicos y que de repente pueden presentar mareos o síntomas del lenguaje o síntomas de la mano, esos pacientes van a terminar infartándose. Entonces hay que protocolizarlos bien. Este es un paciente con oclusión de M1 proximal, prácticamente sin reserva funcional. Hicimos una angioplastía cerebral con stent y el paciente completamente revascularizado. ¿Hacia dónde vamos? Pues hay cosas que tenemos, hay cosas que nos faltan. Un registro nacional, estamos hoy por hoy en el protocolo de lo que es la MEVASC en los centros de stroke. Hay que formar centros inteligentes en comunidades por telemedicina, teleradiología. Hoy por hoy Direct Transfer Angio Suite, me enorgullece decir que somos el único centro que lo tenemos y lo hacemos. Neurocirugía endovascular híbrida, que lo hablará el doctor Juan José, nuestro neurocirujano híbrido, y obviamente test neuropsicológicos, mentales para estudiar a los pacientes posteriormente a esta enfermedad discapacitante, porque el paciente puede estar físicamente ver, comer bien, hablar bien, moverse, sin embargo, esta enfermedad la puede sacar de toda su actividad ordinaria, de su trabajo, de su entorno familiar, desinsertarlo de la sociedad. Y eso también tenemos que verlo, porque si nosotros sumáramos eso es gravísimo, eso es muy delicado en los pacientes porque el sujeto no vuelve a ser el mismo. Y aunque tú lo veas, oye, qué bien le fue, pues ya se mueve y todo, pero la cuestión mental, la cuestión neuropsicológica es un factor también fundamental. Muchas gracias a todos por su asistencia.